Bienvenidos a este episodio de la Iglesia Unidos en su nombre. A continuación, el mensaje de hoy. Muy buenas tardes. Qué lindo, como siempre lo digo, es que podamos compartir este tiempo, compartir estos momentos y que como hermanos podamos llorar con los que lloran, reír con los que ríen, que podamos habitar en armonía, conociéndonos, conociendo lo que el Señor ha hecho en cada uno de nuestros corazones y entender, como cantaba y también nos contaba Andrea, que su bondad nunca nos deja, va detrás nuestro, su fidelidad. Quiero darle la bienvenida si hay alguien que nos está visitando por primera vez. Y qué hermoso también es entender de que no solamente que estas cosas que por ahí damos por sentado, de su bondad, de su fidelidad, pero qué hermoso es saber que a pesar de que nosotros demos por sentado tantas cosas en nuestra vida o tantas cosas en el Señor y con respecto al Señor, y a pesar de nuestra infidelidad, a pesar muchas veces de nuestra incredulidad, Él permanece, Él no cambia, Él no muda su parecer, Él no cambia de parecer. Él está para consolarte, como Él dijo, como Él dice en su palabra. Aunque padre y madre te dejaren, con todo eso yo te recogeré, yo estaré contigo. Y yo creo que cada uno de nosotros en cierta parte podemos hacer parte de nuestra vida esa fracción, ese fragmento de la palabra. Quiero que vayan buscando, que tengo acá, que vayan buscando conmigo la palabra que vamos a leer, que es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Muy bien, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice, es conocido, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos convocás una vez más para que podamos adorarte, para que podamos honrarte, para que podamos, Señor, conocerte cada vez más, para que podamos darnos aliento unos a otros, para que alentemos nuestros corazones, Señor, a las buenas obras. Te pedimos, Señor, que en este momento estés abriendo los ojos de nuestro entendimiento, nos ilumine, Señor, el entendimiento para que podamos ver lo que hoy tenés para nosotros, para tu iglesia, lo que va a traer bendición a nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, escuchar, Señor, con nuestros oídos atentos lo que tu verdad tiene para nosotros hoy día. Dejamos todo en tus manos y toda la gloria te entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Retomando un poco lo que Leo nos hablaba la semana pasada, tiene que ver con esto y puntual que Leo nos comentaba, y tiene que ver con esa consagración a la que Él nos invitaba, a la que Él nos animaba y a la que Él nos instaba a que cada uno de nosotros pudiera proponérselo para este año, para este tiempo, para cada uno de nuestras vidas, sea cual sea el momento, la época, la temporada en la que hoy te toque vivir, pero somos llamados a consagrarnos. Si yo le preguntara a ustedes, a la mayoría de ustedes y a cada uno de otros hermanos que asisten a otras iglesias, tanto los sábados como el domingo, ¿qué es lo que hoy venimos a hacer a este lugar? Calculo que algunos me responderían, o la mayoría me respondería casi lo mismo. Venimos a adorar a Dios.
Ahora, si le hiciéramos la misma pregunta y le diríamos, bueno, específicamente, ¿qué significa? ¿Qué significa adorar a Dios? Creo que ahí encontraríamos un par de respuestas muy diversas acerca de lo que en verdad y precisamente significa la adoración y adorar a este Dios del cual cantábamos recién. Su bondad, su fidelidad nos persigue. Él es grande, de ese Dios al cual estamos agradecidos. Pero muchas veces ese concepto claro de adoración no lo tenemos todos. Todos no tenemos claro en sí ese concepto. Y es muy difícil porque nos pone en un lugar de gravedad. Y eso yo quiero que hoy día tengamos nuestra atención puesta en esto. Porque la adoración muchas veces se malinterpreta. Muchas veces la hacemos como una parte de una reunión que nos toca venir, cantar, tocar, ya sea que cantemos, que toquemos, o los que estamos desde el lado de los bancos. Y muchas veces decimos, bueno, son los primeros 20, media hora de la reunión de cada sábado y los últimos 10, 15 minutos de cada reunión. Y lo vamos haciendo parte como de un ritual, por así decirlo. Y ya lo tenemos como en segmentos. Decimos, bueno, listo, este es el tiempo de la oración, este es el tiempo de la palabra, después vienen los anuncios, las ofrendas. Y muchas veces no nos damos cuenta que no estamos dándole el verdadero significado de lo que la adoración significa, o esa adoración que Dios pretende que nosotros le demos a Él. Y eso es muy grave, porque desconocer lo que realmente significa la adoración y cómo Dios pretende que nosotros le adoremos, nos pone en una situación grave. Porque miren en la historia bíblica la historia de Nadab y Abiú, dos sacerdotes que se acercaron y dice que ofrecieron fuego extraño, una adoración extraña. Dice que en el momento ellos fueron consumidos por el fuego. Ellos fueron quizás como vos y yo a cantar un día sábado con mucho calor como hoy, y ellos pensaron que estaban adorándolo a Dios con esa ofrenda que ellos fueron a entregar, pero Dios no pensó lo mismo en ese momento. Si no, vamos a la historia de Usa, también un levita. Los levitas eran los encargados de llevar el arca, ¿sí?, que representaba la presencia de Dios con el pueblo. Y en un momento dado recuperaron el arca porque la habían tomado los filisteos, y en un momento se tropiezan y el arca cae. Uno dice, cuando ve la historia, dice, bueno, cualquiera que tenga dos dedos de frente hace lo mismo. Se tira de cabeza. Usa, esta persona, se tiró y puso su mano para que el arca no fuera contaminada por la tierra. Y Dios no pensó lo mismo. Usa murió en el momento en el que él tocó el arca. Y uno dice, qué cruel que es la historia, o qué contradictorio que esto suena. Y si no, vamos con Saúl. Saúl, pensando que porque él entregara su ofrenda iba a tener el favor de Dios, y no esperó a adorar a Dios como él realmente se merece que se adore. Después conocemos el desenlace. Estas personas por ahí tuvieron una buena intención, o si lo vemos con nuestros propios ojos hoy decimos, wow, qué cruel, que no entiendo, o sea, explíquenme qué es lo que realmente quiere Dios. Y muchas veces nosotros nos ponemos en ese papel y decimos, tratamos de pasar por alto esas historias porque son como medias raras, como que están en un momento de la historia y como que no parecen concordar con ese Dios de bondad o de amor. Pero pasa que muchas veces nosotros tenemos un concepto no solamente de la adoración, sino de Dios y de nosotros mismos totalmente diferente o fuera de la realidad a la que realmente pertenecemos y lo que realmente somos. Usa pretendió en su momento una buena intención, proteger algo sagrado como era el arca que representaba la presencia de Dios. Y él, en su corazón, pensó que sus manos iban a estar menos contaminadas
que la tierra a donde iba a caer. De la misma forma, Nadab y Abiú pensaron que iban a entregar una adoración que era limpia, pura, sin mancha. No conocemos muchos detalles, Dios sabe también, pero a simples rasgos la historia nos deja ver que la adoración no es algo que se debe tomar a la ligera, la adoración no es algo que debe estar en nuestras bocas para afuera. Y eso es lo que pretendemos, o lo que Pablo pretende animar a los romanos en aquel tiempo, en este pasaje que hemos leído, para reforzar esta introducción. Ustedes imagínense que el no entender cómo adorar o qué es la adoración y cómo adorar a Dios como Él lo quiere, nos hace que nosotros muchas veces adoremos en vano. ¿Sabe qué es hacer algo en vano? Es hacer algo que no tiene sentido, es algo que no va a tener fruto, es algo que nosotros hacemos con la intención de, pero que al fin y al cabo no tiene su fruto o no llega como tiene que llegar porque algo estamos haciendo mal. Entonces yo me preguntaba, yo digo, wow, mirando mi corazón, conociendo a este Dios, el cual nos hablaba Andrea, del que hoy predicamos, al que hoy cantamos, ¿cuántas veces en mi corazón y en tu corazón hemos hecho cosas en vano? Hemos hecho cosas que han quedado sin efecto por el solo hecho de mostrar algo externo, de mostrar una careta, por así decirlo, pero es todo superficial. Y hoy nuestra dirección va apuntada a eso, a que conozcamos cómo es este Dios al que adoramos, cómo es, cómo Él pretende que nosotros le adoremos, qué es la adoración, qué implica la adoración, en qué vos y yo podemos estar fallando. Y esperemos que con la guía de su Espíritu hoy podamos entender un poco más, podamos también arrepentirnos en nuestros corazones y poder entregarle al Señor lo que realmente Él se merece, de la manera que Él se lo merece. Romanos 12, 1, 12 es lo que leíamos, y el primer punto, esto lo he dividido en 4 puntos para que podamos entenderlo de una manera más detallada, pero el primer punto que vamos a tocar es que la adoración no es solamente cantar. Primer punto que nos debe quedar en claro, la adoración no es cantar. Y no es eso lo que Dios pretende cuando hablamos de adoración. Vemos en el pasaje que leíamos que nos dice Pablo: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Fíjense que hay una palabra que muchas veces se nos puede pasar de largo, pero esa palabra por tanto, en otras versiones dice en consecuencia o sin embargo, pero esa palabra, ese conector nos dice mucho. Y miren lo que viene diciendo Pablo, o sea, ese conector nos está uniendo a lo que él venía diciendo anteriormente. Miren lo que dice Pablo. Oh profundidad, en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y Pablo nos quiere conectar con esa idea. Entonces él dice, si este Dios tan grande, este Dios al cual Él acaba de derramar su corazón y sus labios y plasmar en una hoja, en una carta, este nivel de adoración y de admiración, de algo realmente maravillado, Él dice, este Dios
Este Dios, por Él fueron hechas todas las cosas, para Él, para siempre. A este Dios, por tanto, por esas cosas, si todo fue hecho para Él, entonces entreguemos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra mente entera como un sacrificio vivo. Como un sacrificio vivo. Es increíble lo que Pablo nos está enseñando en este momento, porque no solamente nos habla de este Dios que ya conocemos o que damos por sentado que conocemos, sino que nos deja ver lo que hay en su corazón y lo que también le estaba pasando a los romanos en aquel momento. Él pretendía que ellos pudieran darse cuenta que no era solamente algo que debía dejarse pasar a la ligera, sino que cuando hablábamos de una adoración verdadera, genuina, de una verdadera adoración, que Dios ha dejado las bases sentadas en su palabra para que nosotros podamos adorarle como Él quiere que le adoremos. Él no ha dejado a nuestra libre elección cómo podemos o qué no. Podemos cantar una canción más movida, una canción más tranquila. Son cosas que van cambiando hasta con los tiempos y con los años. Pero hay cosas esenciales, cosas que tienen que ver con la esencia de lo que realmente es la adoración. Amén. Estoy teniendo problemas técnicos. Cuando vemos que Pablo dice que todo es de Él, por Él y para Él, es que debemos entregarnos a nosotros mismos completos, sin nada que tenga que quedar afuera, ya sean tus pensamientos, tus emociones. Y viendo todo esto en retrospectiva, analizando mi corazón, examinándome, que pretendo que también podamos hacerlo, como viéndonos como en un espejo con la palabra, ¿cuánto falta o cuántas veces he faltado a ciertas cosas esenciales en lo que tiene que ver con la adoración? Entender de que todo es para Él, que aún mi vida misma no me pertenece, sino que somos de Él, porque ya no vivo yo, sino que es Cristo en mí, como hablábamos y cantábamos también el sábado pasado. Nos tiene que hacer redundar esta idea en la cabeza. La adoración no es solamente cantar, la adoración es llevar una vida delante de este Dios grande, maravilloso, bondadoso, fiel, a pesar de lo que nosotros somos. ¿Y saben qué? Pablo toma la idea del sacrificio. Ustedes saben que en el tiempo del Antiguo Testamento vemos que se hacían sacrificios por el perdón de pecados, sacrificios como una ofrenda, y había toda una reglamentación acerca de cómo debían ser los sacrificios y a qué pertenecía cada sacrificio, porque no ibas a entregar un corderito para 2 pecados, no, era para capaz una casa, o no ibas a entregar una palomita sino que tenía su reglamentación. Con Cristo esos sacrificios quedaron nulos. Esos sacrificios ya no tienen valor ni sentido para Él, porque el sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre, y alcanzó y superó, satisfizo la necesidad de pagar por esos pecados que vos y yo merecíamos pagar en esa cruz. Miren lo que dice un autor, Tozer, no sé si lo conocen, pero esto lo saqué de su libro Adoración, la razón por la que fuimos creados. Y dice: tú no adoras a Dios como deberías si tienes tu vida dividida en compartimentos de tal modo que en algunas áreas adoras y otras no. Dice después: adoración no es solo cantar, sino hacer y vivir, caminar y trabajar, andar y servir. La adoración no es solo cantar,
y eso es lo que debe quedarnos claro en este punto. Es una vida, una forma de vivir. Es tu vida y mi vida. Al haber sido redimida por esos pecados, por esa muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, que nosotros nos movemos y vivimos de una manera que pretenda adorar a Dios de una forma genuina. La adoración, el primer punto, no es solo cantar. Segundo punto, y esto tiene que ver con lo que dice más abajo: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Dice acá, no se adapten a este mundo. El segundo punto es, no dejemos que el mundo influya en nuestra adoración. Cuando hablamos del mundo, hablamos de un sistema de creencias, un sistema de ideologías, un sistema de filosofías que hoy conocemos y están a la libertad de cada uno. Pero ¿saben cuál es el problema? Que Pablo no lo estaba diciendo al azar. Pablo lo estaba hablando de una manera que nos da a entender que la iglesia estaba pasando por esto. Se habían introducido ciertas formas de pensar y de ver la adoración y de entender lo que significa la adoración en la iglesia. Entonces Pablo lo que hace es introducir esto y le dice, no se adapten, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. No se adapten a las creencias, no se adapten al pensamiento, no se vayan con la corriente. Se nos hablaba también el sábado pasado de ese relativismo en el que hoy todos estamos inmersos, o así por lo menos este mundo o este sistema de creencias y filosofías nos hacen o nos quieren hacer ver la vida. La vida nos hacen querer ver la familia, nos hacen querer ver los trabajos, nos hacen querer ver los hijos, nos hacen querer ver la iglesia, nos hacen querer ver a Dios de una manera relativa, porque no hay absolutos. Déjame recordarte que si has creído en Dios, has creído en un Dios absoluto, con una verdad absoluta, con una verdad absoluta. Al estar ellos siendo influenciados nos hace dar cuenta de que muchas veces nosotros estamos pasando por lo mismo. Y eso lo único que hace es trastornar o como que veamos borroso lo que realmente es. Es como si no pudiéramos ver si el lente está rayado, como nos molesta, medio como que vemos una imagen difusa de la realidad. Vemos una imagen difusa de la realidad. Hoy no estamos exentos de caer en este razonamiento de que la adoración, y esto es algo muy común que nos pasa, y es triste, pero es una realidad, y nos pasa aún a nosotros mismos, o nos ha pasado, y cuesta por ahí darse cuenta. Como la respuesta que nosotros tenemos a qué es lo que es la adoración. Muchas veces pensamos que la adoración es para que nosotros podamos sentirnos bien, que la adoración tiene que ver mucho más con nosotros que con Dios, que la adoración es el momento en el que nosotros podemos estar más conectados con Dios. Y tiene que ver con esto que decíamos al principio, lo hacemos parte de un segmento, de un momento, de una reunión una vez por semana, o de un momento de intimidad en mi casa. Tiene que ver con que muchas de estos sistemas de creencia que hoy el mundo nos impone o nos invita a disfrutar y en el que nos podamos sentir realmente cómodos, tiene que ver con que nosotros creamos que todo tiene que ver con nosotros, sacando del lado esa adoración que debe ser cristocéntrica y poniendo al hombre en el medio. Si esa es tu mirada y ha sido mi mirada en este tiempo acerca de la adoración, quiero decirte que hemos estado equivocados y quizás hemos estado adorando en vano, sin efecto, sin frutos. Porque no se trata de lo que yo vaya a sentir o lo que yo vaya a expresar externamente, que salte, que grite, que me tire, que me arrodille, que no tiene que ver con eso la adoración. La adoración es nuestra vida entera,
delante de un Dios vivo, delante de un Dios bueno, delante de un Dios justo, delante de un Dios santo. Nuestra adoración tiene que ir conectado con esto. No digo que no puede llorar, que no puede cantar, levantar sus manos, no. Pero eso no es la verdadera adoración. Son todas cosas externas. Son todas cosas que no tienen que ver con lo esencial. Es todo frívolo, superficial. Vuelvo a tomar una cita de Tozer. Si hay algo que necesitamos en la Iglesia de Cristo, es volver al Dios de nuestros padres, no al Dios de nuestra imaginación que llevamos de aquí para allá, sino el gran Dios todopoderoso. Muchas veces hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza, y un Dios que se acomoda a nosotros y a nuestros gustos y a nuestro gusto musical, a nuestra preferencia. No, es que a mí me gusta más este ritmo, no es que a mí me gusta más esta canción, no, que esta canción me parece aburrida, mucha letra, mucho... Y vamos haciendo en nosotros mismos un ritual, una liturgia, una forma de adorar y de entregar mi adoración a ese Dios que nosotros nos imaginamos o nosotros pensamos que quiere que de esa manera le adore. Pero, como les dije al principio, Dios ha sentado las bases en su palabra de cómo debemos, de cómo quiere que le adoremos. Son nuestras vidas, son nuestros corazones expuestos a su verdad, a la realidad de lo que Él ha hecho en nosotros, a la realidad de lo que ha hecho en tu vida, a la realidad de lo que hoy nos toca enfrentarnos, lo que va haciendo que nosotros realmente adoremos, que nosotros realmente adoremos de la manera que Él se merece. No debemos dejar que el mundo influya en nuestra adoración. Esta corriente de pensamientos, hoy por hoy está de moda si lo sentís en tu corazón, está bien. Si vos estás tranquilo, estás bien. Si vos te sentís bien, está bien. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y lo único que estas filosofías, ideologías, como quieran llamarlo, lo único que buscan es alimentar nuestro orgullo, nuestro ego, el pensar de que todo lo merezco, de que me lo he ganado, que es Dios quien tiene que darme y no yo entregarle. Nos hace tener una distorsión a la hora de nuestra adoración, a la hora de una vida delante de Dios, como decíamos anteriormente, corandeo, delante de su rostro, como si Él, como decía Moisés, dice que Él se mantuvo como viendo al invisible. Nos hace tener una visión distorsionada, no solamente de la adoración, sino de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nos hace ver que nosotros somos quizás merecedores y tenemos nuestro derecho como todas las demás personas. Pero Pablo a los romanos en aquel momento les dice, no, yo quiero impedir que esto siga sucediendo y que miremos donde tenemos que mirar. Entreguen sus cuerpos, entréguense a sí mismos. Esto es dejar todo de lado, corazón de lado, sus emociones de lado, sus pensamientos, porque todo tiene que estar siendo consumido como una ofrenda agradable. Como una ofrenda agradable. ¿Por qué? Porque todo es de Él, para Él y por Él. Amén. No dejemos que el mundo influya en nuestra adoración. El tercer punto, y como vemos acá, dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Y de qué otra manera podemos ser transformados si no es primeramente por el poder del Espíritu Santo, aplicando las verdades que Dios nos ha dejado en su palabra, para que podamos ser renovados, para que podamos entender, para que podamos tener nuestra mirada y no estar perfectamente desenfocados como nos predicaba Leo, sino que tengamos nuestra mirada puesta en el autor y el consumador de nuestra fe, Jesucristo. Amén. Es el Espíritu Santo, es la guía del Espíritu Santo, tercer punto,
es esencial para la verdadera adoración. Una verdadera adoración, como lo decíamos, no es solamente cantar, es una vida. Es tu vida, mi vida, en el trabajo, en la escuela, en la secundaria, en tu familia. Y no estamos exentos porque seamos una familia de todos somos cristianos, todos venimos a la iglesia, todos nos sabemos uno que otro versículo, nos preparamos para servir. No estamos exentos de vivir una verdadera, una adoración que no tiene fruto, que es en vano. No estamos exentos. No estamos exentos, no es que me pasa por al lado las cosas. No estamos exentos de creer que la adoración es para mí y no para ese Dios que ha hecho y ha entregado hasta lo último de su vida por nosotros. Es la guía del Espíritu Santo lo que va a hacer que nosotros seamos transformados. Y la idea de que seamos transformados lo habla de una forma externa. La palabra que se usa ahí es metamorfosis, que es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús se transfigura y dice que deja ver esa luz y ese resplandor en toda su gloria. Pero tiene que ver con algo externo. Cuando habla de renovar la mente, tiene que ver con algo interno. Entonces vamos a ser transformados por medio de lo que pasa en nuestro interior. O sea que es directamente proporcional. Así como vos y yo seamos expuestos y estemos expuestos a la guía del Espíritu Santo por medio de su palabra, que actúa en nuestros corazones con eficacia, porque la palabra es viva, es eficaz, es espada de doble filo, que discierne hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es de esa manera, siendo renovados en nuestro interior. Cuando habla de la mente, habla de la personalidad, lo más profundo, la esencia de nuestra personalidad, lo más profundo, tu corazón, tus emociones, esa parte interna de tu vida. Y cuando habla de esa transformación tiene que ver con lo que en tu interior va provocando y va haciendo que vos puedas expresar. Es de la única manera que nosotros podamos conocer, ver y entender lo que significa adorar a Dios de una manera que realmente a Él le agrade, que realmente sea algo que esté en su voluntad y que podamos hacer algo que tenga fruto, que podamos hacer algo que realmente, siempre decimos, levantamos esta ofrenda de olor fragante que llegue, pero muchas veces pasa de largo y sale de nuestra boca porque sabemos el versículo. Pero internamente, ¿cómo estamos? Es lo que va a realmente decir si eso que nosotros decimos de la boca para afuera, como dice la palabra en Mateo 15, versículos 8 al 9, dice Jesús mismo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Está lejos. ¿Cuántas veces vos y yo nos encontramos aún en este mismo momento de esa manera? De esa manera. Es mediante la renovación de nuestra mente por medio de su palabra. Debemos estar saturados de y controlados por la palabra de Dios, y así seremos guiados a una verdadera, completa y continua adoración. Dice la palabra, no recuerdo, Filipenses y Colosenses tienen un pasaje muy similar, donde Pablo les escribe con una idea que llega al mismo sentido y tiene que ver con lo mismo. Cuando Pablo le habla que ellos no se embriaguen con el vino, en lo cual hay disolución, sino que ellos puedan estar siendo embriagados del Espíritu. Pero cuando hablamos del Espíritu, y si lo llevamos a su contraparte en el otro versículo en Colosenses, vemos que él habla de que que seamos llenos de la palabra, que seamos embriagados por la palabra. El ser lleno del Espíritu y el ser manejados y controlados y estar del poder del Espíritu Santo no significa estar borracho del Espíritu, sino que significa estar saturados y realmente controlados por la palabra en nosotros. La palabra, y Pablo mismo nos enseña que eso es un sinónimo. No es que tenemos que salir de acá tambaleando y mareándonos. Si ese es el concepto, como yo, que lo he tenido, acerca de esta verdadera adoración y esa búsqueda del Espíritu, Pablo nos dice, no, esto es.
Debemos estar totalmente controlados, bajo el control y guiados por el Espíritu Santo por medio de su palabra, por medio de su palabra. Sin una dependencia absoluta del Espíritu Santo para adorar a Dios, estamos destinados a fracasar. Si no tenemos esa dependencia del Espíritu Santo, y muchas veces nos encanta hablar del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es como mi amigo, y el Espíritu Santo, yo siento que cuando yo oro, cuando yo adoro, Él está. Y es verdad, Él está. Él está. Él está. Pero recordad que Él también se contrista. Él también se contrista. Él nos guía, Él es nuestro maestro. Y debemos estar con Él de la manera que Él quiere que estemos con Él. No de la forma en la que a mí me siente mejor o me suene más bonito, o me suene más lindo, o más tierno. Dios es tierno para con cada uno de nosotros. Dios es amoroso para con cada uno de nosotros. Pero hay cosas que en esencia deben en nosotros provocar algo, un cambio radical en nuestra vida. Un cambio radical que realmente nos lleve a algo superior, a algo mayor, a algo mayor. Si no estamos en dependencia del Espíritu Santo, no vamos a tener éxito. Vamos a seguir adorando, vamos a seguir buscando, vamos a seguir predicando, vamos a seguir cantando en vano. Vamos a seguir llevando una familia, vamos a seguir trabajando en vano, sin fruto, sin fruto, sin fruto. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón cuando lo exponemos a esta verdad? Tus pensamientos. ¿Cómo están tus pensamientos? Nada puede quedar fuera de una verdadera adoración. Nada en tu esencia, nada en tu ser puede quedar afuera, ni debe quedar afuera. Cuarto punto. Decíamos también al principio, les decía, que esto distorsiona la visión que tenemos de Dios como de nosotros. El no tener un verdadero concepto de lo que es esta adoración genuina y lo que Dios quiere acerca de la adoración, nos hace entender de manera diferente cuál es mi posición y cuál es la posición de Dios. Cuarto punto, nuestro Dios es santo y nosotros, no se olviden de esto, no nos olvidemos de esto, nosotros somos pecadores. Nosotros somos pecadores. Dios es santo. Vos y yo somos pecadores. Vos y yo nos equivocamos. Vos y yo metemos la pata más de una vez y más de una vez al día. Vos y yo somos pecadores. Dios es santo. Dios es justo. Dios está en otro level, en otro nivel. Realmente hay una separación. Cuando hablamos de esa santidad de la cual por gracias a la muerte de Cristo se nos imputa a nosotros. Es parte nuestra. Pero aún tenemos y vivimos en este cuerpo que le gusta pecar, que le gusta ir en contra de lo que Dios tiene para nuestra vida y no le gusta obedecer su voluntad. Y no debemos olvidarnos de eso. ¿Por qué? Porque el tener los pies en la tierra y el entender cuál es la posición de Dios y cuál es mi posición, nos hace entender realmente de dónde Dios nos ha rescatado, nos recuerda qué es lo que nosotros somos y cómo de los confines de la tierra te llamé, de lo vil y lo menospreciado. Y hoy estamos acá, adorándole, escuchando su palabra, recibiendo, adorándole. Y eso cambia la concepción que nosotros tenemos acerca de lo que venimos a hacer cada domingo, de lo que hacemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos. Ya sea cual sea la tarea que realices. Sea cual sea la tarea que realices. Nuestro Dios es santo y nosotros somos pecadores, redimidos, alcanzados por su gracia, perdonados, pero pecadores en esencia. Pecadores en esencia. Al adorar a Dios debemos estar conscientes de la grandeza y majestad de Dios por un lado y de nuestra bajeza y pequeñez por el otro.
Y Él dice que va a estar con el quebrantado y humilde de espíritu. Debemos estar conscientes de su santidad y de nuestra pecaminosidad. Cuánta debilidad hay en nuestros corazones, en nuestra vida entera. Cuánto Dios nos ha dado sin merecerlo. Su bondad y su fidelidad sigue detrás nuestro. Su mano no se corta. ¿Cuántas veces en esta semana o en este tiempo nos hemos detenido a pensar si realmente le estoy dando a Dios lo que Él se merece? Si estoy entendiendo lo que Él es y quién yo soy. Si realmente estoy entregando mi vida entera, sin dejar nada aparte, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuánto en este tiempo me he dejado transformar por medio de su palabra? ¿Cuánto en este tiempo mi corazón ha estado expuesto a que el Espíritu Santo me guíe por medio de su palabra? ¿Cuán consciente soy de lo que Dios ha hecho en mi vida? De lo que Dios ha entregado por mi vida. Muchas veces pasamos de largo tantas cosas que damos por sentada y no entendemos lo que realmente estamos haciendo, lo que estamos declarando y lo que realmente creemos. Pero gloria a Dios, porque Él permite que podamos arrepentirnos y una vez más ser transformados por su gracia inmerecida, por esa fe que Él nos ha otorgado para creerle y para seguirle obedientemente, con un corazón contrito y humillado. Y miren lo que dice Isaías 57:17. Y miren el concepto que Isaías tenía acerca de Él y acerca de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías es la misma persona que dijo: ay de mí, muerto estoy, cuando él en una visión vio a ese Dios santo del cual ahora nos está hablando. Muerto estoy porque soy pecador, porque mis ojos han visto a ese Dios verdadero, porque mis ojos han visto, porque mis labios son inmundos. Isaías tenía un concepto verdadero de quién era él y quién era Dios. ¿Qué concepto tenemos nosotros de quién es Dios y quién somos nosotros? Hoy en día no es cuestión de si tenemos o no la pureza de Isaías, sino de si somos conscientes, al igual que él, de nuestra condición. Al igual que él, de nuestra condición. Pablo tenía un objetivo con este mensaje a los romanos, y es el mismo objetivo que esta palabra tiene para nosotros hoy en día, para la iglesia, hoy, 2024. El objetivo es que nosotros podamos entender que no seamos esos sacerdotes que ofrecieron fuego extraño, que no seamos como aquel levita que, teniendo una buena intención, estaba adorando de una manera incorrecta y tenía un mal concepto de sí mismo. Tenía, es decir, un concepto mayor. Él pensaba que él estaba más puro que la tierra. Él pensaba que había más pureza en su cuerpo que en la tierra misma. Muchas veces tenemos un concepto y una autoestima muy elevado de nosotros mismos, pensando eso de nosotros. Que no seamos como Saúl, que solamente buscamos adorarlo para favorecernos a nosotros mismos, para tomar la gracia y el favor de Dios de nuestro lado. Pablo tenía algo muy claro y en mente y que quería cortar con eso en la iglesia de los romanos. Era un mensaje muy clave e impedir que todo este sistema de creencias y de filosofías no tuviera más cabida. Nosotros tenemos una visión y debemos tener una visión bíblica
de lo que realmente es la adoración y de cómo realmente debemos adorar y cómo Dios quiere que la adoremos. Es una vida entera, es un sacrificio vivo. Nosotros mismos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Puesto nuestros ojos en Jesús, esa es la forma, como mirando al invisible. Nuestra adoración debe ser total, debe involucrar la totalidad de todo nuestro ser. Por eso debemos prepararnos para adorar a Dios, y esa preparación no siempre va a ser placentera. Esa preparación no siempre va a traer algo que a nosotros nos guste. Es más, esa preparación puede exigir cambios radicales en tu vida. Tus conversaciones en el trabajo, tu forma de pensar, tus conversaciones en tu familia, tu forma de ver a Dios, de ver la vida, de ver la iglesia. Si todo tiene que adorar a Dios porque todo es de Él, por Él y para Él, ¿cómo están estas cosas en nosotros? Muchas veces nos encanta decir que Dios busca a esos adoradores y esos adoradores en espíritu y en verdad, y muchas veces nosotros nos encontramos en falta y haciendo todo en vano, y nos esforzamos porque salga bien y que esto y la parte técnica, y al fin y al cabo no tiene fruto. ¿Queremos adorar de verdad a Dios? Él te dice: quiero vivir en tus pensamientos, que tus pensamientos sean un santuario en el que yo pueda morar. Esto decía Tozer también. ¿Querés vivir y adorar de verdad a Dios? Que nuestros pensamientos puedan ser tan limpios y controlados por su verdad, que Él pueda morar en ellos todos los días de nuestra vida. Amén. Gracias por escucharnos. Te pedimos que te suscribas y que compartas este contenido.